Le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando del primer esclavo que ascendió a gobernador. Y estaremos concentrados en Génesis 37 y capítulo también 41. Y vamos a tomar de referencia también a Hechos, el capítulo 7, versículos 9 y 10. Tenemos que ver que el pensamiento central indica que el Señor puede llevar de una cárcel a un palacio a los que le son fieles y honran su nombre. El texto de audio se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo 9, la cual indica que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y vamos a ver que a través del análisis bíblico queremos alcanzar una serie de objetivos, y es entender mejor el plan divino para los que le aman, identificarnos con el sufrimiento y también con el triunfo en la historia de José y someternos a Dios, en la cual implica resistir a Satanás y a las tentaciones. Hacemos lectura de los pasajes e iniciamos en Génesis 37 desde el versículo 26 y luego pasamos al capítulo 41 desde el versículo 38 y luego a Hechos 7:9. Y dice lo siguiente: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaba, los madianitas mercaderes sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, dice la Biblia, que estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y en el capítulo 41, versículos 38 al 40 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y el versículo 40 dice: tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y en Hechos capítulo 7 versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y dice el 10: y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vamos a ver cómo Dios tiene un lugar especial para todos los que honran su nombre y obedecen su palabra. Y vamos a ver, basado en la lectura, tres aspectos: cómo es José vendido como esclavo, vamos a ver la prosperidad y las pruebas de José, y vamos a ver cómo desde la cárcel alcanza el palacio. José fue lo que llamamos el onceavo hijo de Jacob y el primero de Raquel, el cual dio a luz estando aún en Harán. José era un niño muy pequeño cuando Jacob realizó el viaje de regreso de Mesopotamia a Canaán, que habíamos analizado en la lección anterior. Y debido al amor especial que tenía Raquel, Jacob dice que amó mucho a José y lo tomó como su preferido. El otro hijo que le dio Raquel es el momento de su muerte cerca de Belén, y fue Benjamín. Y después de los incidentes del
análisis anterior, Jacob acampó en Sucot y de allí se trasladó a la ciudad de Siquem, donde tuvo lugar el incidente de la deshonra de su única hija, Dina. Y vemos también que hubo la venganza de los hijos de Jacob contra Siquem, y luego se trasladaron a Betel, donde Dios volvió a aparecerle a Jacob, y de allí fue a Belén y luego a Hebrón, donde junto con su hermano Esaú vio morir y dio sepultura a su padre Isaac. Es por eso que la atención de la narración sagrada se concentra en José a partir de Génesis, desde Hebrón, y Jacob envió a sus 10 hijos a apacentar sus rebaños a la región de Siquem, y como se indicó antes, José era el hijo predilecto de Jacob, lo cual suscitó la envidia y el odio de sus hermanos hacia él. Las cosas empeoraron a raíz de unos sueños proféticos que Dios le dio al joven José, en lo que se podía apreciar lo que se llama un horizonte glorioso para él. Pero un día José fue en busca de sus hermanos en Dotán, donde estos habían acordado darle muerte, y solo la providencia divina hizo que Rubén, el hermano mayor, lo librara del plan asesino. Luego Rubén influyó para que vendieran su hermano a unos comerciantes que pasaban. Y así fue llevado a Egipto, donde fue fiel a Dios en todo. Y después de pruebas y victorias, la Biblia dice que Dios lo honró llevándolo hasta el trono de esa gran nación. Y es por eso que cuando vemos que en el análisis bíblico dice que el versículo 23 y 27, la envidia y el odio que los hijos de Jacob sentían contra su hermano José fueron provocados por la actitud de su padre. Y tenemos que señalar por lo menos una serie de razones por las que Jacob lo prefería. Fue el primer hijo de su bella y muy querida esposa. Bien, le fue dado a Jacob en su vejez, y era un hijo leal a su padre, pues le informaba de todo lo malo que hacían sus hermanos. Entonces, también vemos que los sueños de José hacían que Jacob reconociera que Dios tenía algo preparado para él. Y esto constituye ser lo que se llama un ejemplo típico de lo que pasa con personas que sin quererlo y aún sin saberlo se ganan el odio, la envidia de otros que no poseen las mismas virtudes. Los hermanos de José solo esperaban una oportunidad para dar muerte a su joven hermano. Y un día, mientras los hermanos se encontraban apacentando los rebaños, Jacob envió a José para que les llevara provisiones, y cuando el joven llegó, la escritura señala, a los campos de Dotán, ellos, en el lugar de agradecerle la visita, lo que planeaban era su muerte. Y vemos cómo Rubén, el mayor, intervino, y es ahí la mano providencial para que no le mataran. Por eso es que dice, le quitaron la túnica de colores, que es un vestido que era distinguido a Jacob, a su querido hijo. Entonces las cisternas servían en lugares semidesérticos para recoger agua en la época lluviosa y usarla durante el verano. Entonces, al final de la temporada seca, dichos estanques estaban secos. Y es en un estanque de estos que tuvieron a José hasta que, por iniciativa de Judá, lo vendieron a unos comerciantes que venían del oriente. En el versículos 27 y 28 vemos la insinuación de Judá cuando dice: venid y vendámosle a los ismaelitas. Y era una alternativa bastante interesante, que era mejor que matar, como lo deseaban los demás. Pero aún en esto se ve maldad, pues en lugar de oponerse al mal que trataban, optó por comerciar con la vida de su hermano. Y en este sentido, José fue un tipo de Jesús quien fue vendido por Judas. Y sus hermanos convinieron con él. En esto también vemos un tipo de complot de los judíos contra Jesús y la suma de 20 piezas de plata que fue estipulada por Moisés como el precio de un muchacho entre los 5 y los 20 años de edad. Entonces, en cambio, el precio de un esclavo adulto era
lo que eran 30 siclos o piezas de plata. Y este último fue el precio por el cual fue vendido Jesús. Y llevaron a José a Egipto, según el análisis. Y esta nación parecía ser por el momento el lugar más buscado por los orientales, quienes hallaban un sagrado mercado, hallaban lo que llamamos un gran mercado, ¿no?, para sus mercancías. Y según se indica el versículo 25, los ismaelitas llevaban las ricas ciudades egipcias aromas, bálsamos, mirra, pero no sabemos también que compraban y vendían seres humanos, o si en esa ocasión llevaban otros esclavos, pero no les pareció mal el negocio de José. Y de acuerdo con el versículo 36, el hermoso joven preferido de Jacob fue a parar a la casa de Potifar, el capitán de la guardia egipcia. Y no cabe duda de que allí fue vendido por un precio bastante alto. Mientras tanto, Rubén se angustió al no hallar a su pequeño hermano, pero la mayor aflicción la sufrió su padre, a quien se le llevó una túnica ensangrentada con la falsa historia de que una fiera había devorado a José. Entonces, en los versículos 1 al 21 de Génesis 39, tenemos que ver entonces que hay una especie de paréntesis que registra un incidente en la vida de Judá y se reanuda en la historia de José, del que lo compró como esclavo. Potifar se dice que era varón egipcio. Y parece una explicación innecesaria, pero sin embargo la historia enseña que en esa época el Egipto tenía una persona de otras nacionalidades ocupando cargos oficiales, pero en eso no era el caso de Potifar. La prosperidad de José en casa de su amo dependió de dos cosas. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y por otro lado, José era un joven dedicado al trabajo, leal a sus superiores e íntegro en todo. Contribuyó para que la casa de Potifar y todo lo que tenía fuese prosperado. Es por eso que, viendo la prosperidad de la mayoría de José, Potifar le entrega su poder de todo lo que tenía. La manera en que Dios bendijo la casa del capitán egipcio por la presencia de José en su prueba de la influencia de los hijos de Dios sobre los que los rodean. Pero Dios quería bendecirlo. Pero mientras lo hacía, otros también estaban siendo beneficiados. Y esto se expresa de manera muy clara. Y por la bendición de los restos de la ciudad será engrandecida, como dice Proverbios 11:11. Entonces, este mismo concepto es el que se halla en las palabras de Jesús cuando dijo que sus seguidores son luz del mundo y sal de la tierra. Cuando analizamos los versículos 7 al 20 del capítulo 39, vemos que junto a la descripción del éxito de José se señala lo que se llama una cualidad distinguida. José era de hermoso semblante y tenía bella presencia. Y era una bendición natural y le acarreó serios problemas. Un hermoso semblante, a pesar de ser un regalo divino, no siempre garantiza resultados positivos. Porque una persona vanidosa puede usar su belleza física para mostrar una actitud de orgullo y superioridad. Y alguien de carácter no equilibrado podría utilizar su presencia para atrapar a personas incautas o aprovecharse de beneficios ilícitos. Por otra parte, una persona hermosa puede ser lo que se llama una víctima de personas inescrupulosas y de conducta degenerada. Y esto último fue lo que le sucede a José. La mujer de su amo puso sus ojos en José. Y esta mujer pagana, además de no tener a Dios y carecer de los principios morales de una esposa decente, era de impulsos sexuales incontrolables. Pero aquí se cumple el viejo refrán popular que dice: un solo leño no hace fogata. José había sido siempre un joven íntegro y era un hombre también justo. Por lo tanto, rechazó la insinuación de esta mujer que estaba frustrada y era maliciosa. Y José no solo quiso, sino que le explicó las razones de su lealtad al hombre que había depositado en él toda su confianza.
Entonces, habiendo vencido la prueba de las palabras lisonjeras y las insinuaciones morbosas, lo de menos era resistir el ataque desenfrenado de las malvadas egipcias. Y al verse frustrada, esta armó lo que se llama un escándalo, que condujo a José a la cárcel de manera injusta. Entonces, donde estaban allí los presos del rey. Entonces, en el versículo 21, todo aquel que está con Dios, cuando las cosas andan bien, puede estar seguro de que tendrá la ayuda divina cuando todo va mal. Esta fue la experiencia de José. La perfida mujer de Potifar no logró hacer que éste cayera en la acusación que con tanto teatro hipócrita ella presentó contra José en el joven hebreo. Sin embargo, como lo analizamos en el versículo anterior, versículo 20, José fue a parar a la cárcel donde estaban los presos políticos, podríamos decir. Dos cosas se deben tomar en consideración del encarcelamiento de José. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y es por eso que fue puesto en la cárcel especial y no con la de los delincuentes comunes. Muchos han visto esto como una indicación de que Potifar no aceptó la acusación de la mujer, y de otro modo quizás se le hubiera dado muerte a José como un esclavo queriendo violar a su ama. Por eso que también tenemos que ver el otro aspecto. Jehová le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y a pesar de la sugerencia anterior, José siempre fue sometido a los castigos del presidio y la humillación por lo que la gente pasa. Pero una cosa mantuvo viva la esperanza de este varón. Su Dios estuvo siempre a su lado. El jefe de la prisión lo puso sobre todos los reclusos y también allí fue prosperado en todo. Y esta distinción le dio la oportunidad de interpretar los sueños de los presos muy importantes. El jefe de coperos, el jefe de los panaderos. Y vemos también el arreglo que José hizo con el jefe de los coperos, cuando éste fuera restituido a su oficio en el palacio de Faraón, se acordara de él para que lo sacara de la cárcel. Pero el copero no se acordó de José hasta 2 años después, con motivo del sueño del Faraón. Y Dios preparó una nueva oportunidad para José. Aquí vemos cómo Dios trabaja en las memorias. Los versículos 33 al 36, que es donde estaremos mencionando de la cárcel al palacio de Egipto, vemos que en el capítulo 40 termina con una nota triste para José, porque el copero se olvidó de José. Pero aconteció que, pasado 2 años, Faraón tuvo un sueño. El rey vio que el río, probablemente el Nilo, subía 7 veces, subían 7 vacas gordas que paseaban en el prado. Tras estas subían otras de feo aspecto y en putas de carne. Estas últimas devoraban las primeras. En un segundo sueño vio 7 espigas llenas y 7 espigas vanas, y las últimas devoraron las primeras. Faraón llamó a todos los magos y sabios para que le interpretaran su sueño. Entonces el jefe de los coperos habló acerca del joven hebreo. Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. José le dijo al rey que no venía de él la respuesta, sino de Dios. Luego le explicó que las vacas serían 7 años de abundancia y que las flacas anunciaban 7 años de hambre en la tierra. El mismo significado tenían las espigas llenas y las vanas. Con resultado del contenido profético de los sueños, José le recomendó 6 cosas al faraón. Primero, escoger a un varón prudente y sabio. Segundo, ponerlo como gobernador en Egipto. Tercero, nombrar gobernadores para todo el país. La cuarta,
quintar la tierra, es decir, recoger el 20% de la producción de gramos durante los 7 años de abundancia. El quinto era almacenar toda la provisión bajo la mano del rey. Y sexto, usar esos recursos para no dejar morir de hambre al país. Y Faraón aceptó el plan. Aseguró que no había otro más sabio y prudente que José para llevarlo a cabo, porque en él estaba el Espíritu de Dios. Es por eso que vemos en el versículo 37 y 40, el monarca egipcio en consulta con sus ministros de Estado dijo: ¿acaso hallaremos otro hombre como quien está el Espíritu de Dios? Aquí vemos que un rey pagano reconoció que José era un hombre sabio y entendido, porque tenía el Espíritu de Dios. Así es también el creyente lleno del Espíritu Santo, prudente, sabio y capaz de hacerlo todo bien. Por eso le dijo: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Esto no se hace de una forma alocada. Dios estaba en el plan. Esto nos pone a pensar en que la gracia de Dios puede sacar a una persona de su aflicción y colmarla de triunfo, gloria, si pone la confianza en Él y se mantiene fiel. El testimonio del evangelista Esteban. Se dice que los patriarcas, movidos por envidia, habían vendido a José, pero Dios no lo abandonó, sino que lo libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría durante su estadía en Egipto y delante del faraón. Al haberse conservado leal a su Dios, a su amo, a sus principios, lo hizo objeto de la gracia de Dios. ¿Qué habría sido de José se hubiera dejado atrapar por los tentáculos de Satanás a través de la mujer de Potifar? Pero la rectitud lo hizo lo que se llama un candidato único para la misión de salvar del hambre a Egipto y su propia familia. Y vemos lo hermoso es pensar que Dios tiene un lugar especial para todos los que honran su nombre y obedecen su palabra. Y es por eso que podemos decir que a través de este análisis, Dios obró para convertir en bendición lo que pudo haber sido una tragedia. José era hijo predilecto de Jacob por sentimientos de familia y por la actitud del joven y por una velada esperanza que Dios haría algo especial en su vida. José fue aborrecido por sus hermanos y vendido. Y esto vino a constituirse un tipo de Jesús. Potifar compró a este joven y lo hizo mayordomo de toda la casa. Y Dios bendijo a José y lo prosperó en todo lo que hacía. La perversa mujer trató con todos los medios de enredarlo en su pecado. Pero él fue leal a Dios, a su amo, a sus principios y rechazó la tentación. La frustrada mujer formó un escándalo, llevan a José a la cárcel y no obstante, la misericordia del Señor nunca lo dejó. Aún en medio de la prisión, José fue prosperado mientras tenía en su cargo a todos los presos. Allí Dios les reveló el significado de los sueños del panadero, el copero. 2 años más tarde, Dios le dio 2 sueños a Faraón, los cuales no pudieron ser interpretados por los magos sabios de Egipto. Entonces el copero, dice la Biblia, se acordó de José y el rey mandó inmediatamente a traerlo al palacio y José le explicó primeramente a Faraón que la revelación de cualquier misterio solo puede venir de Dios. Luego le señaló una serie de pasos para enfrentar la crisis. Faraón habló a sus oficiales diciéndoles que José era la persona que podía llevar a cabo el plan, porque tenía en su vida al Espíritu de Dios, así como de la
cárcel, José pasó a ser gobernador del gran imperio de Egipto. Dios honra a los que le honran. Y esta es una hermosa enseñanza para todos los que servimos a Dios. Bendiciones. Ahora le damos